Iniciar, les decía, con esta primera imagen, seguramente muchos de ustedes ya la conocen, tiene el nombre o la definen como canica azul. Es la primera fotografía de la Tierra totalmente iluminada que vio la humanidad. Esta pertenece a una imagen tomada en la misión Apolo 17 en 1972. Esto finalmente, la idea es que nos recuerda que estamos todos conectados y que nuestras acciones tienen un impacto en nuestro planeta. Cuando hablamos de cambio climático y de la problemática ambiental, hay tres preguntas que siempre nos utilizamos o hacemos en estas presentaciones. Tienen que ver con ¿debemos cambiar? ¿Podemos cambiar? Y finalmente, ¿vamos a cambiar? Parte de estas preguntas las vamos a estar respondiendo en el día de hoy. Esta imagen es una imagen que muestra la atmósfera totalmente iluminada en un amanecer de nuestro planeta. Y cuando uno habla de la atmósfera o mira hacia el cielo, vemos que es un espacio infinito, inmenso, interminable, y que en realidad cuando uno lo ve en esta imagen se da cuenta que es una capa muy delgada que rodea la Tierra, casi simulando la especie de una cáscara de una naranja, ¿no? Ahora, esta capa delgada que rodea la Tierra, estamos emitiendo cada 24 horas 110 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, gases contaminantes. De estos gases, bueno, más del 80% tiene que ver con el dióxido de carbono, pero finalmente es lo que está impactando o llegando a esta pequeña y delgada capa que es la atmósfera. En el caso de Puebla, Puebla como municipio emite más de 3.300.000 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que está representando alrededor de 2 toneladas, punto 13 por persona, por habitante y por año. Son datos que después vamos a ir comparando un poco con lo que está sucediendo en otros lugares. Ahora, ¿cómo funciona esto de lo que siempre estamos escuchando del problema del cambio climático y el efecto invernadero? Esta es una situación que seguramente todos conocemos y la hemos visto, pero siempre es importante aclarar para entender qué es lo que está pasando en nuestro planeta. Sabemos que la energía del Sol llega a la Tierra en forma de luz, la Tierra absorbe esa energía y se calienta, parte de esa energía finalmente se irradia nuevamente a la atmósfera en forma de calor, y esa temperatura o ese calor irradiado queda atrapado, parte de él en la atmósfera, y otra parte se elimina o sale fuera de la atmósfera. Este es un proceso normal que se dio desde la existencia de la Tierra, y eso está bien, o sea, porque eso fue lo que ha permitido mantener una temperatura constante, tener la posibilidad de una biodiversidad, el crecimiento y el desarrollo del planeta. Pero en estos últimos años lo que está sucediendo es que al acumularse estos gases de efecto invernadero o los llamados dióxidos de carbono, estos gases hacen que el calor que irradia la Tierra se acumule y no permita que salga de la atmósfera. Entonces eso lo que va generando es un aumento de la temperatura del planeta, lo que se le llama habitualmente el efecto invernadero. Es simple, o sea, uno lo entiende y de esta manera empieza a comprender cómo estamos impactando y cuáles son nuestras responsabilidades en el famoso efecto invernadero o cambio climático. Esto lo que ha generado, como decíamos, en los últimos 50, 60 años, un incremento de la temperatura del planeta. Y cuando uno habla de un incremento, sabemos que estamos ya por el 1,5 grados por encima de la temperatura normal que tenía nuestro planeta. Y a veces uno dice, bueno, 1,5 grados, 2 grados no es tan importante, pero sí significa un cambio fundamental
en muchos aspectos del territorio. Hay una relación, uno habla, bueno, cuando estábamos en la era glaciar, donde todo el planeta estaba cubierto de hielo, la diferencia que había a la temperatura actual eran 4 grados por debajo de la temperatura normal. 4 grados por debajo hacían que el planeta estuviese congelado, ¿no? Entonces, realmente sí es un valor importante el que estemos elevando esta temperatura, y sabemos que la lucha que tenemos permanente es tratar de evitar que siga aumentando la temperatura del planeta. ¿Cuáles son las mayores fuentes de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto que decimos que estamos emitiendo a la atmósfera y lo que está generando o impidiendo que el calor salga y el calor se vaya acumulando. Tienen que ver con muchos procesos, pero todos con la actividad humana. La extracción de carbón, plantas de energía, procesos industriales, agricultura, el transporte, el relleno sanitario, las quemas de cultivo, fertilizantes, producción de petróleo, quema de bosques, transporte aéreo. Es decir, todas estas actividades y muchas más son las que están generando estas emisiones de gases que están afectando a la atmósfera. Volvemos a tener datos de referencia de Puebla, y en el caso de Puebla, fundamentalmente la generación y uso de la energía está ocupando casi el 80% de las fuentes de emisión. Es decir, un 80% tiene que ver con la energía y su uso y su consumo, de las cuales el 53% se le atribuye al transporte. Efectivamente, la mayor fuente de emisiones de gases contaminantes en Puebla y también en muchas otras ciudades tiene que ver con el transporte y el autotransporte. Es seguido en otros porcentajes, un 11% en el consumo y el desarrollo de las actividades residenciales, 7% la industria, 7% la construcción. Entonces, eso está haciendo un 80% que tiene que ver con las fuentes de emisiones a través de la energía. Ahora, el otro 22% de las emisiones tienen que ver con la disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios y también debido a las aguas servidas o aguas negras, es decir, el vertir aguas al suelo. Es decir, el tema es un tema importante. Cuando uno ve estas relaciones, y sí, el transporte es el mayor porcentaje, pero está seguido por la disposición y emisión de residuos a los rellenos sanitarios, ¿no? Son dos datos importantes porque más adelante vamos a estar retomando estos temas para ver qué estamos trabajando, pero lo que interesa aquí es saber que mucho de esto tiene que ver con nosotros, cómo nosotros estamos actuando y desarrollando nuestra vida o nuestras actividades diarias y cómo esto está impactando en lo que estamos hablando del cambio climático. Los combustibles fósiles suministran más del 80%, como veíamos, de la energía que consume el mundo. Y se puede ver cómo ha tenido un aumento fundamentalmente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el incremento realmente que ha tenido en miles de millones de toneladas la emisión de estos gases contaminantes a la atmósfera. ¿Qué está generando este efecto invernadero, este aumento de temperatura del planeta? Lo que está generando, por un lado, un gran porcentaje de ese calor adicional que está teniendo nuestro planeta es absorbido por los océanos. Y esto lo que está generando es también un aumento en la temperatura o el contenido del calor de los océanos. Esto está generando situaciones a nivel mundial, pero por ejemplo, en agosto del 2015 hubo 3 huracanes de categoría 4 de forma simultánea. Por otro lado, sabemos que ese aumento de la temperatura del océano está generando una mayor evaporación y lo que esto genera mayores lluvias. Y entonces, por ejemplo, hay datos que la onda tropical número 13 en julio del año pasado causó inundaciones y daños por viento en la ciudad de Puebla.
Pero también esto es algo que no sucede desde hace poco. Según este artículo de junio del 2016, las intensas lluvias generaron inundaciones en la mayor parte del municipio de Puebla. Y así como esto, tenemos datos a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel mundial. Uno se pregunta por qué si tenemos mayores lluvias, también tenemos ahora áreas o territorios con importantes sequías. Como veíamos, el calor, el aumento de esta temperatura está generando, por un lado, el aumento de la temperatura del agua de los océanos, lo que está generando, como decíamos, la mayor evaporación, pero también esto está generando la evaporación del suelo, ¿no? Esta humedad que tiene la tierra se está evaporando de una manera mucho más rápida y es lo que está causando sequías también más prolongadas e intensas. Estas variaciones y cambios del clima están generando, ¿no?, las posibilidades de, en algunos sectores, importantes inundaciones y en otros sectores prolongadas e intensas sequías. México, según datos que estableció la Conagua, más de la mitad de sus localidades estaban o se encontraban con importantes sequías. Esto también está generando que México esté perdiendo su suelo productivo, su suelo agrícola, y está, según este otro dato, está perdiendo más de 1,000 kilómetros cuadrados de terrenos que se están desertificando cada año. Y esto también lo que está generando es que aquellas personas o poblaciones que se dedicaban al trabajo de la agricultura tengan que emigrar a otros lugares del campo a la ciudad, y esto también está generando otros conflictos sobre el territorio. Otro de los elementos que uno puede ver en esta gráfica, en color naranja aparecen los picos de aumento de temperatura por año, ¿no? Es decir, cómo se ha dado el incremento o los picos máximos de mayores temperaturas anuales. Es coincidente con los mayores números de incendios dentro del territorio. Como uno puede ver, cuando tenemos los picos máximos de temperatura, también tenemos la mayor cantidad de incendios en ese mismo periodo. En el caso de México, se puede ver esta imagen de la NASA, donde está de mayo del 2019, donde se pueden ver los incendios activos que se encontraban en el territorio mexicano. Y también Puebla fue afectado de enero a junio del año pasado, estamos hablando en 6 meses, más de 500 incendios que generaron la afectación de más de 10,500 hectáreas. La idea era hacer estas referencias con el caso de Puebla, porque a veces uno piensa que lo del cambio climático y estas situaciones a veces no nos afectan. El tema de las inundaciones, los huracanes, sí tienen impacto sobre territorios, sobre todo, bueno, nosotros no estamos sobre el mar, pero efectivamente estamos teniendo impactos de sequía, impactos de inundaciones. También la tensión térmica y este aumento de temperatura está disminuyendo el rendimiento de la cosecha, fundamentalmente de arroz, maíz y soja. Y la exposición de estos cultivos a mayores niveles de dióxido de carbono está generando la disminución del contenido de nutrientes de muchos cultivos básicos, como por ejemplo el arroz, el trigo, la soja, y que esto puede generar y está generando hambrunas importantes a nivel mundial. También las temperaturas más altas tienen un impacto de propagación de enfermedades tropicales, ¿no? Sabemos el tema del Zika, el dengue, el chikungunya, Chagas, ¿no? También son mucho más propensas al desarrollo y propagación cuando la temperatura es mucho más cálida.
Y otro de los aspectos que también son importantes tiene que ver con nuestra biodiversidad. Hay datos que establecen que estamos en riesgo de perder hasta el 50% de las especies terrestres en este siglo. El cambio climático, junto con otros factores como tiene que ver con la pérdida de los ecosistemas, contribuyen al peor evento de extinción desde la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. El impacto puede ser muy severo y muy importante si esto no se revierte. Aquí aparecen, nosotros hemos mencionado algunos aspectos de los que siempre se hablan, pero el tema de las inundaciones y aludes, los incendios incontrolables, las sequías, daños causados por tormentas, acidificación de océanos, pérdida de infraestructura, extinción de especies, glaciares que se derriten, hambrunas, escasez de agua, el tema de las enfermedades infecciosas, la elevación del nivel del mar y muchos otros aspectos son producto del cambio climático. Son producto de este aumento de la temperatura que se está generando de nuestro planeta y que tiene que ver con las grandes emisiones de gases de efecto invernadero que impiden o evitan que este calor salga de la atmósfera. Se comenta y dicen el Fondo Económico Mundial que la principal amenaza económica mundial es el cambio climático. Porque también sabemos que todo esto que está impactando está generando muchas pérdidas económicas, pérdida de infraestructura, pérdidas de vida, problemas de salud a nivel mundial. Y entonces realmente el impacto económico que está generando sobre el territorio también es un tema considerable. Entonces uno se pregunta, ¿debemos cambiar? No, efectivamente hay datos y tenemos información y de alguna manera los científicos lo vienen diciendo desde hace años, pero también es el clima, es la naturaleza la que nos está diciendo que debemos cambiar. Ahora la pregunta siguiente es, ¿podemos hacerlo? ¿Realmente podemos cambiar esta situación y poder revertir este impacto? Sabemos que hay bloques, hay regiones, hay naciones que están uniéndose para poder abordar esta problemática. Sabemos que está el famoso Acuerdo de París y es una intenciones y necesidades que están mostrando los países de poder generar cambios y fundamentalmente lo que habla el Pacto de París es buscar la manera de disminuir y entonces se están comprometiendo los países a tratar de disminuir ciertos porcentajes de estas emisiones, fundamentalmente aquellos países que generan las mayores emisiones, como puede ser China, Estados Unidos, la Comunidad Europea y demás, porque realmente es un tema fundamental y necesario. O sea, ¿por qué necesitamos disminuir esta cantidad de emisiones? Ahora también hay otro dato. O sea, ustedes saben que cuando uno habla de la huella de carbono, que tiene que ver con esto que decíamos al principio, cuál es la cantidad de dióxido de carbono que nosotros emitimos como persona a lo largo de un año, por ejemplo. Y mucho de este impacto sí tiene que ver la movilidad, sí tiene que ver el tema de, uno de los mayores emisiones tienen que ver con el uso de transportes aéreos, por ejemplo. Pero los estudios recientes están marcando que esta desaceleración económica que hubo producto del COVID, y que todos decimos, ¿no? Que realmente ha mejorado el aire, ha mejorado muchos aspectos, solamente lo que se ha logrado en este año es dejar de emitir un 5% de lo que se emitió en 2019. Y entonces la pregunta y las cuestiones ahora están, ¿qué tan posible es llegar a estos valores mundiales? Porque una desaceleración de la que hemos tenido y que fue a nivel mundial solamente disminuyó un 5% las emisiones, cuando
la gente dejó de viajar, dejó de moverse, dejó de trasladarse, y entonces sí se están los investigadores se están cuestionando mucho cuáles son las alternativas siguientes o las medidas que se deben tomar para alcanzar esta disminución de las emisiones. El tema está que efectivamente la posibilidad de cambio está y la solución fundamentalmente está en nosotros. Está en nuestras manos, en la idea, como decíamos, a veces uno dice, bueno, lo que yo pueda hacer, ¿qué impacto puede tener cuando hay naciones que están emitiendo estas altas cantidades? Pero bueno, tiene que ver con una sumatoria, tiene que ver con una responsabilidad. Y efectivamente lo que nosotros hagamos también tiene que ver con un impacto importante en estas medidas. Nosotros sabemos que la educación ambiental, esta idea de formar y capacitar y concientizar en los temas ambientales, el objetivo fundamental que tienen es el accionar. Lo que busca la educación ambiental es que accionemos de manera individual o de manera colectiva sobre las mejoras o el impacto sobre el medio ambiente.